Mi hija estaba internada en un hospital. Ya habían pasado muchos días y su salud no mejoraba. El médico nos había dado nulas esperanzas de que se recuperara, pero nosotros no queríamos aceptar ese diagnóstico. Una noche, cuando ya todo estaba muy tranquilo, llegó una enfermera a visitarnos. Fue como una luz en la oscuridad, perfecta e impecable en su vestimenta, y su amabilidad era algo que de sobremanera me hizo tomarle confianza. Y más aún cuando me dijo: no se preocupe, tenga fe, su hija no morirá, va a recuperarse y volverá a casa. Me preguntaba cosas de mi hija y yo le contestaba, pero cuando yo le preguntaba algo, ella no me respondía y parecía muy ocupada en apuntar los datos. Así pasaron unos minutos. Le aplicó los medicamentos y mientras arreglaba las sábanas de la cama me dijo: se va a sentir mucho mejor, ya verá. Luego se despidió muy amable y salió del cuarto. A mí se me hizo muy extraño, pues ya era muy tarde y las enfermeras no iban a esa hora, a menos de que uno les hablara para alguna cosa de urgencia. Y por otro lado, en los días que habíamos estado ahí, era la primera vez que la veía. Al día siguiente, cuando el médico fue a visitarnos, tomó los signos vitales de mi hija y me dijo en un tono un tanto sorprendido que estaba mucho mejor. Yo, feliz con sus palabras, le pregunté sobre la enfermera, pues quería darle las gracias. Él me preguntó que cuál era su nombre y le dije que no me lo había dicho. Me preguntó por su aspecto y yo no supe qué contestarle. Fue ahí donde caí en cuenta que en realidad no había visto su rostro, pues en ningún momento se dirigió de frente a mí, solo se había ocupado de atender a mi hija. Le dije que lo que sí había notado fue que su uniforme estaba impecable y se veía un tanto diferente al de las otras enfermeras. El médico solo me miró con extrañeza, se encogió de hombros y se retiró un tanto nervioso. Después de un rato llegaron unas enfermeras y me preguntaron por su compañera que había atendido a mi hija en la noche. Supongo que el doctor les había dicho que yo había preguntado por ella. Yo les dije que era una muchacha joven, de mediana estatura y muy amable. Y como ya se lo había dicho al doctor, no recordaba haber visto su rostro, pero iba perfectamente vestida, sin una sola arruga en su ropa. Ellas abrieron los ojos y se miraron entre sí, agradecieron la información y salieron de la habitación rápidamente. Yo alcancé a escuchar mientras se alejaban que decían bajando la voz: ya ves, sí fue ella, la planchada. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe, el otro lado del espejo. Lo que acabamos de escuchar es solo uno de los cientos de testimonios de pacientes o familiares que al estar en algún hospital dicen haberse encontrado generalmente por las noches con una enfermera de aspecto impecable, muy amable y en general con una actitud excesivamente servicial. Los relatos de estos encuentros no solo son contados por pacientes y familiares, también la gente que trabaja ahí, como enfermeras, camilleros, personal de limpieza y doctores, tienen conocimiento de la existencia del fenómeno, así como sus propias anécdotas personales. Lo interesante de esta leyenda es que, a diferencia de la mayoría de las historias de terror, el protagonista no se trata de un ente maligno con intenciones de hacer daño. Por el contrario, todos coinciden en que su principal característica es la de ayudar, catalogándola como uno de los pocos espectros benévolos de los que se tiene conocimiento. Sean todos bienvenidos a esta emisión donde conoceremos la famosa historia de esta enfermera espectral y cómo es que ayuda a los enfermos de la mayoría de los hospitales de México, mejor conocida como la leyenda de la planchada. Actualmente la leyenda de la planchada es uno de los mitos de terror urbanos más conocidos en México, y como es común en estos casos, existen diversas versiones sobre el inicio de su historia. Algunos cuentan que comienza con la construcción del Hospital Juárez en la Ciudad de México, y otros dicen que su origen es más reciente. Hoy vamos a abordar las dos versiones, que si bien la primera no es tan conocida, vale la pena mencionarla. Versión antigua. Esta versión data del tiempo de la Guerra de México con Estados Unidos,
justo cuando Antonio López de Santana perdió parte del territorio mexicano. En 1847 fue creado el Hospital San Pablo para atender a los heridos durante la intervención norteamericana. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas y al despertar, apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Se cuenta que los trabajadores y soldados de guerra, al notar esta situación, decidieron seguir a la mujer que los atendía y, según ellos, desaparecía a los pocos metros. Dado lo inusual de la situación, se dio por hecho que se trataba de un espectro, pues nadie sabía a ciencia cierta quién era, de dónde provenía o el porqué de sus actos. Posteriormente, tras la muerte del presidente Benito Juárez en 1872, el Hospital San Pablo adoptó el nombre de Hospital Juárez, y es en ese tiempo donde se desarrolla la versión más conocida, en donde sí se explica su origen. Versión reciente. Cuentan que al hospital llegó a trabajar una enfermera de nombre Eulalia, que rápidamente se ganó la simpatía de los pacientes y todo el personal del hospital, pues tenía una actitud de servicio y una real vocación para la enfermería. Dicen que se trataba de una mujer muy atractiva, rubia y de ojos azules. Siempre estaba impecable tanto en su aseo personal como en su vestimenta, pues portaba su uniforme blanco, muy almidonado y siempre bien planchado. Poco tiempo después, llegó a trabajar un joven apuesto de nombre Joaquín, que comenzaba su carrera de medicina. Después de unos meses de trabajar en el hospital, Joaquín se hizo famoso por ser un excelente médico, pero también por ser un poco presumido y coqueto con el personal femenino. Poco a poco los encantos del joven médico impactaron a la enfermera y pese a que muchos le recomendaron no enamorarse de él, finalmente cayó rendida a sus pies hasta que se hicieron novios. Después de un tiempo, Joaquín le propuso matrimonio a Eulalia y ella aceptó gustosa. Pasaron los días y la fecha de la boda se acercaba. Un día Joaquín le dijo a su futura esposa que tendría que ausentarse por 15 días, pues iría a un congreso muy importante, y así lo hizo. Eulalia continuó con sus labores habituales en el hospital, esperando ilusionada el regreso de su amado. Cierto día, un enfermero que la pretendía la invitó a una fiesta, pero ella no accedió, diciéndole que estaba comprometida con Joaquín. El enfermero, sintiéndose despechado, le contestó que eso que decía era mentira, porque Joaquín se había casado y estaba en su luna de miel. Además, había renunciado al hospital y se había ido de la ciudad. Después de escuchar esto, Eulalia cayó en depresión por la noticia y su actitud comenzó a cambiar. Llegaba tarde al trabajo, totalmente desarreglada, y su aseo personal dejaba mucho que desear. Ella, pese a las reprimendas que recibía por parte de los directivos del hospital, no cambiaba su actitud. Por el contrario, cada día se le veía peor, al grado que, debido a su negligencia, varios pacientes perdieron la vida. Incluso se piensa que intencionalmente provocaba las muertes a propósito, pues quería que los demás sintieran el mismo dolor que ella por perder a un ser amado. Eventualmente, gracias a su falta de cuidado e higiene, Eulalia cayó enferma de tuberculosis y murió en el mismo hospital. Desde entonces se cree que su alma vaga por los pasillos de clínicas y hospitales sin poder descansar. Algunos dicen que por arrepentimiento y otros piensan que es una penitencia por el daño que les hizo a sus pacientes y sus familiares estando en vida. Fenómenos inexplicables. El personal que labora en el turno nocturno en clínicas, hospitales y centros médicos a lo largo del territorio mexicano empezaron a correr de boca en boca estas historias debido a los múltiples fenómenos inexplicables que aseguran haber vivido. Todos coinciden en que esta aparición se destaca por su forma de caminar muy correcta y erguida, pero sobre todo por su vestimenta impecable. De ahí que le hayan dado el nombre de la planchada, haciendo referencia a su uniforme perfectamente liso y sin ninguna arruga. En su caso no son experiencias tan agradables como las que relatan los pacientes, pues cuentan que cuando este ente se les hace presente, invariablemente ha sido porque se les ha olvidado hacer alguna visita, aplicar un medicamento, han fallado en su higiene personal,
en mantener su área limpia o haber tomado algún descanso en horas de trabajo. Por ejemplo, dicen verla parada en la puerta de alguna habitación en el justo momento que es tiempo de hacer una visita. No encuentran sus batas si es que están sucias, han sido despertadas de forma violenta al tomar una siesta, e incluso se sabe de gente que en su trato no ha sido muy amable con los usuarios, terminan renunciando debido a constantes sustos por parte de la planchada. Por el contrario, a los pacientes que se les hace presente coinciden en que siempre ha sido para ayudar, e incluso entre enfermeras y doctores corre el rumor de que si la planchada administra el medicamento a algún enfermo, no importando su gravedad, éste se recupera. Como nos podemos dar cuenta, según esta leyenda, las apariciones no siempre están vinculadas al mal. También existen los espíritus benevolentes, que ya sea por convicción o por alguna penitencia impuesta, no necesariamente están aquí para dañar al género humano, sino también pueden ser entes protectores en los cuales se puede confiar. Si bien puede tratarse solo de una leyenda urbana, con miras a dar esperanza a la gente que desafortunadamente tiene la desgracia de caer en un hospital, no podemos minimizar el hecho de que tantas personas, muchas veces sin conocimiento del mito, aseguren haber tenido esta experiencia. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Déjenme en los comentarios cuál es su opinión acerca de este tema, y si conocen alguna historia o han tenido alguna experiencia con algún espíritu benévolo, me encantaría escucharla. Bueno, espero sinceramente que estos minutos les hayan sido interesantes. Yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que nos vemos por aquí los viernes a las 12. Suscríbanse al canal y no dejen de activar la campanita de notificación para no perderse en ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.